Bienvenidos y bienvenidas a este espacio para dialogar sobre los grandes bagres migratorios de la Amazonía y su situación actual y las oportunidades para su sostenibilidad. Para este webinar contamos con traducción en español, portugués. Pueden elegir el idioma de su preferencia en la barra donde se encuentra el icono del mundo en la parte inferior de su ventana de Zoom. En el chat pondremos la hoja de registro y les agradeceremos que la llenen desde este momento hasta antes de que culmine el webinar. Al final de las presentaciones vamos a tener un espacio para contestar sus preguntas, por lo que les pedimos que las pongan en el chat del Zoom y a la persona que va dirigida. Ahora sí, es grato para mí presentar a los expositores que nos acompañan hoy. El primero es Mauro Rufino, coordinador del Observatorio Regional Amazónico, ORA, de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, OTCA. Él es de Brasil. También tenemos a Bianca Bentes, profesora de la Universidad Federal de Pará, en Brasil. También tenemos a Paul Van Damme, director de Faunagua, en Bolivia. Y a Doris Rodríguez, especialista del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre en Perú. Para iniciar este diálogo, doy la palabra a Guillermo Estupiñán, especialista de pesca de WCS en Brasil. Adelante, Guillermo. El micrófono, ok. Gracias, Vanessa. Buenas tardes a todos y a todas que están aquí presentes. Gracias por su presencia esta tarde. La Alianza Aguas Amazónicas y WCS, juntos, decidimos apoyar la propuesta del gobierno de Brasil de incluir al dorado y la piramutaba, o manitoa, como es conocida en español, en el apéndice 2 de la Convención de las Especies Migratorias, la CMS. Por tal motivo, y con apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, estamos realizando varias actividades para generar un diálogo productivo sobre estos dos bagres migradores. Este webinar es una de esas actividades, con el que queremos llevar a un amplio público las principales realizaciones y oportunidades para la investigación, el monitoreo, el manejo y el bienestar humano de diversos actores en diversas escalas de la cuenca amazónica, que deben beneficiarse con esta importante decisión que refuerza el diálogo y la integración regional. Así, celebramos las iniciativas de los países de la región para la conservación de estos peces fascinantes. Ahora volvemos con nuestra moderadora Vanessa Correa para dar inicio a las charlas de nuestros invitados. Gracias, Guillermo. Los movimientos migratorios del bagre dorado son ampliamente reconocidos en la cuenca amazónica, donde esta especie única migra en las aguas continentales más grandes del mundo. Ahora invitamos a Paul Van Damme de Faunagua para que nos comente sobre el proceso histórico para la nueva evaluación, estado de conservación del dorado. Adelante, Paul. Buenas tardes, no puedo compartir, parece. Tiene que darme permiso. Sí, en este momento, Paul. Unos segunditos. Ahora puedes compartir. ¿Puedes chequearlo? Ya, un momentito. Parece que hay un problemita, un ratito, ¿no? Ya, muy bien. Voy a dar una breve presentación sobre el camino que se ha seguido para la recategorización del dorado como vulnerable por IUCN. Entonces, en mi primer diapositivo puse una foto que quizás algunos conocen, que es una foto en la cual un dorado pregunta a una paraba dónde está su hembra. Es un dibujo realizado por Eva Lucía Ballarini como parte de un folleto sobre la desaparición del dorado en el Mamoré, un muy lindo librito. Me pueden ver mi pantalla, ¿no? Después puse una foto un poco patético, porque esta es una foto que tomamos de un pescador que nos llamó el 3 de marzo de 2022.
hace 2 años, diciéndonos que había capturado el último dorado en el río Mamoré, en el mismo río donde había sido visitado por Eva Lucía para hacer su cuento. Y de verdad es el último dorado que hemos podido fotografiar en el río Mamoré, hace unos 2 años más o menos. Entonces el pescador estaba muy orgulloso de estar en la foto y al mismo tiempo un poco triste porque él se dio cuenta que el dorado estaba desapareciendo poco a poco. No voy a hablar mucho sobre la biología del dorado porque lo conocen muy bien, supongo. Quizás primero indicar que la ruta de migración de dorado ha sido descubierto o reconstruido gracias a una combinación de dos fuentes de datos. Datos pesqueros, por un lado, con mucho apoyo de pescadores, ¿no?, que nos apoyaron, que nos dieron datos. Y segundo, también estudios bastante innovadores utilizando isótopos de estroncio en otolitos del dorado, ¿no? Esas dos fuentes de datos nos permitieron reconstruir los patrones, las rutas de migración a larga distancia del bagre dorado en la Amazonía. Ya conocen, creo, la ruta, el dorado que migra desde el estuario hasta los cabeceras. Y voy a hablar en particular en esta muy breve presentación de dos áreas de Puerto Villajuel, en una cabecera, la cabecera más al sur de la Amazonía, donde el dorado antes estaba desovando cada año, y otro lugar muy cerca a las dos represas que han representado barreras no montables por el dorado en arriba de Portobello, ¿no? Es Cachuela Esperanza, muy cerca a las represas. Aquí a la derecha pueden ver una foto de la zona de desove del dorado cerca a Puerto Villajuel. En 2018, y quizás interesante para indicarles, publicamos una infografía que era interesante porque en 2018, a través de los datos, en base de los datos que tuvimos, predecimos la extinción del dorado en 2024, este año. Esta infografía, que ha sido apoyada en su momento por WWF, era un reflejo de los datos que estaban empezando a surgir, ¿no? La predicción de la extinción de dorado en 2024 sale del hecho que la construcción de las represas se inició en 2009 y que el dorado llega a una edad máxima de 15 años. Pues pensábamos que el dorado podría extinguirse en 2024. Después de la construcción de las represas, retomamos un sistema de monitoreo pesquero que ya había tenido 10 años antes de las represas. A la izquierda ven pescadores viejos que han estado monitoreando datos o colectando datos pesqueros, entre otros de radio. Y a la derecha ven sus pescadores hijos que hemos buscado para que ellos, después de la construcción de las represas, siguen monitoreando los mismos peces en el cabecera del río Mamoré, que es el río Chilo. Y estos datos nos han llevado a publicar una publicación en Neotropical Ichthyology que mostró por la primera vez, después también la Universidad de Portobello publicó varios artículos sobre el mismo tema, que nos permitió demostrar por la primera vez el impacto de las represas sobre Brachyphates submersiosi. A la derecha ven datos más completos, porque mientras que el artículo describió la pesca y las capturas por esfuerzo hasta 2019, ahora ya tenemos datos hasta 2024 y pueden ver muy bien a la derecha que en este momento el dorado ya está casi ausente, ¿no? Hubo un declive drástico después de 2015 y en 2021, 2022, casi podemos declararlo como extinto en este río, en el río Chilo, que es aquí arribito abajo. Estas dos fotos hemos tomado en el mismo año, en 2022. A la derecha tenemos una foto de un individuo de 15 años, uno de los últimos individuos que hemos capturado, y que es un individuo que probablemente ha podido pasar las represas todavía antes de la construcción de las mismas. Y es interesante también ver la otra foto a la izquierda, que muestra un individuo de 2 años. ¿Por qué? Paul, no te escuchamos. Disculpa.
disculpe, es una foto de un individuo de 2 años y ahora estamos encontrando cerca las represas. Entonces, aunque pensábamos que estas poblaciones de adultos iban a estar extintos, lo cual se comprobó a través de los estudios, sí encontramos bastante individuos pequeños de 1, 2 a 3 años que se encuentran cerca de las represas y que no logran bajar hasta el estuario y que tampoco no deciden subir a Puerto Villajuela, a la cuenca alta del río Mamoré, para desovar. Entonces, aparentemente, estos individuos siguen dando vueltas arriba de las represas y no aprenden a subir para desovar en las carreteras. Entonces, una de las conclusiones más importantes ha sido expresada en un artículo publicado por Fabrice Duponchel y que dice que la construcción de la infraestructura hidroeléctrica aparentemente es la mayor amenaza y que crece también rápidamente en la mayoría de los ríos amazónicos, con un importante potencial de alteración de la conectividad longitudinal en los ríos amazónicos. Después, el camino hacia la recategorización del Dorado, hemos empezado a caminar hace unos 3 años. Primero hicimos un intento a la izquierda de actualizar el estado de conservación del Dorado en Bolivia, ¿no? Y después también hicimos un intento junto con la gente de Portobello, con la gente de IRD, de hacer una recategorización a nivel regional, con la intención de ponerlo a nivel regional ante IUCN como en peligro crítico. 2 intentos que no han sido intentos con resultados, pero que han sido hitos avanzando hacia la recategorización a nivel internacional. Entonces, esto es la nueva categorización que se hizo el año pasado y la principal conclusión de la evaluación se muestra a la izquierda. Dice el documento, considerando solo la cuenca del río Amazonas, que es donde se encuentran los individuos preadultos y adultos, se proyecta una pérdida del 37% del área de ocupación en las próximas 3 generaciones como resultado de las represas en el río Madeira, junto con la pesca comercial, que también ejerce un impacto mayor, pero suponemos que el mayor impacto en la cuenca es la construcción de las represas. Pero siguen muchas preguntas por responder después de esta recategorización. He puesto aquí unos 5 preguntas que nos preocupan y que ahora estamos intentando resolver. Una pregunta, por ejemplo, es: ¿qué fracción de la población total del Dorado se encuentra en la cuenca de Madeira? Porque aunque Madeira ocupa entre 30 y 37% de la superficie del rango de distribución de los dorados, no tenemos todavía un conocimiento muy contundente de la fracción de la población que se encuentra en el río Madeira y que estamos perdiendo. Una segunda pregunta fundamental es ¿cuál sería el destino de estos habitantes forzados, de estos peces forzados, cerca de las represas? ¿Qué es el destino de ellos? ¿Van a aprender a arribar y desovar en las cabeceras del Amazonas? ¿O están destinados a morir cerca de las represas como consecuencia de una pesca o por no poder reproducirse a largo plazo? Una tercera pregunta que sigue un poco abierto es ¿qué papel juega la pesca comercial en la disminución de la población del dorado, en particular la pesca comercial en el estuario? Es una pregunta que falta todavía responder. En muchas de esas preguntas ahora los investigadores están intentando responder, entre otros IRD, la Universidad de Portobello y nosotros en cooperación con PwC y el Grupo para los Llanos de Mojos. Una cuarta pregunta que es muy importante responder es ¿de qué manera podemos desentrañar los impactos de las represas, el régimen hidrológico influenciado por el cambio climático y el esfuerzo pesquero en las capturas de los peces? ¿No? Es una pregunta académica que nos hacemos para poder conocer mejor las causas de los declives en las poblaciones del Dorado. Y una quinta empresa también nos importa mucho, ¿qué serán los impactos de una tercera represa que está planificado en el tramo binacional del río Mamoré? Y además de la construcción planificada de las esclusas en las represas existentes en Santo Antonio, en Jirau, sobre el dorado y otras especies migratorias. Y una pregunta muy relacionada a esto, ¿podría revertirse a largo plazo este declive poblacional del dorado con un mejor diseño de los bypasses en las dos represas existentes? Son 5 preguntas que después de la recategorización del dorado
estamos intentando responder para tener mayor información, mayores datos para poder planificar estrategias de recuperación del dorado o de conservación de las poblaciones remanentes. No sé si todavía hay tiempo para unas conclusiones, y quizás la mayor conclusión que podría Un poquito. poner es que es urgente y necesaria, es la última, una cooperación transfronteriza más eficiente, más eficaz para lograr una gestión pesquera, para bajar la presión pesquera sobre el dorado y otras especies migratorias, y al mismo tiempo para mitigar los impactos de las represas. Creo que es la conclusión más importante que puedo formular después de esta breve charla. Quizás si hay todavía tiempo, también quería quizás destacar la importante contribución que han hecho los pescadores en la colección de datos y estadísticas pesqueras para demostrar el declive poblacional del dorado. Sin ellos hubiera sido imposible de categorizar el dorado basado en datos contundentes, lo cual muestra que convertir a los pescadores en científicos ciudadanos puede ayudarnos mucho a comprender el funcionamiento de los ecosistemas y mitigar los impactos humanos que estamos causando todos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Paul. Los datos que presentan evidencian realmente la necesidad de una gestión sostenible del dorado. Y pues sabemos que las especies migratorias no conocen fronteras y su conservación solo puede ser eficaz con la cooperación transfronteriza. Gracias. Recuerden los participantes, por favor, que en el chat hemos colocado la hoja de registro y les agradeceremos que la llenen desde este momento hasta antes de que culmine el webinar. Ahora invitamos a Doris Rodríguez, especialista de CERFOR, para que nos hable sobre el papel de la región andina en el ciclo de vida de peces migratorios en diversas escalas. Les recordamos que pueden incluir sus preguntas en el chat indicando a quién va dirigida su inquietud. Adelante, Doris, por favor. Buenas tardes. Muchas gracias por considerar nuestra participación en este webinar. Sí, mi nombre es Doris Rodríguez Guzmán. Soy especialista de fauna silvestre del Servicio Nacional Forestario de Fauna Silvestre. El Servicio Nacional Forestario de Fauna Silvestre no tiene como sus competencias el estudio de los peces, de los recursos hidrobiológicos. Sin embargo, siendo nosotros punto focal de la Convención CMS, sí tenemos mucho interés en la conservación de las especies migratorias y sobre todo, bueno, entre ellas los peces, que están siendo en realidad muy poco considerados en muchas de las estrategias que se elaboran para la conservación de las especies, ¿no? Doris, Eh, ¿puedes sí, prender tu cámara, por favor? sí, lo que pasa es que lamentablemente tuve que salir y estoy con teléfono y no tengo cámara adecuada en mi teléfono. Mientras puedas, tal vez puedes hacerlo, no hay ningún problema. Eh, y si parece que no has enviado, no sé si has enviado tu slide, tal vez eso nos puede Sí, no, confirmar. solo comentaba a, a Guillermo que no podía poner mi slide. No podía compartir el slide porque no he tenido que salir a otro evento. Ujú. Ok, Lamentablemente. está muy bien. Sí, Aquí estamos para escucharte y sí, pues adelante y los demás podemos poner atención para poder hacer muy buenas preguntas a Doris. Gracias, sí, Doris. por favor. Disculpen, muchas gracias. Sí, como les comentaba, entonces como punto focal de la CNS, sí estamos viendo también y hemos revisado esta propuesta de inclusión de los bagres amazónicos y bueno, se han hecho las consultas con las entidades pertinentes para que el apoye esta propuesta que nos parece realmente de suma importancia, ¿no? Bueno, un poco lo que les iba a comentar era principalmente que la importancia de la región andina
en este tipo de, en esta migración de los peces, tanto amazónicos como andinos, en Perú tenemos una gran variedad. Bueno, la región andina, ¿no? Incluye un sinnúmero de cuerpos de agua y que dan origen a diferentes cuencas hidrográficas, ¿no? Como que van al Pacífico, al Atlántico, y en nuestro caso también a uno de nuestros mayores lagos, que es el lago Titicaca, que incluye especies endémicas también, ¿no? Y que muchas de ellas tienen esta migración altitudinal y también transfronteriza, ¿no? Claro, la mayor migración es obviamente la del Dorado, que va desde la salida, la desembocadura del Amazonas en el Atlántico, hasta ah, el nacimiento casi del río Amazonas, que justamente se encuentra en los Andes peruanos. Eh, es importante también rescatar que, bueno, para nuestras poblaciones locales, la riqueza ictiológica que tienen nuestros ríos amazónicos y andinos, bueno, es una importante fuente también de proteína, pero que sí existe una gran necesidad para el buen manejo y la conservación, ¿no? En la región es conocida por una gran diversidad biótica y también, pues, obviamente, para los peces, eh, lamentablemente no hay existen cifras concretas. Para la mayoría de los estudios se han confinado a algunos ríos, ¿no? Algunas especies y algunas cuencas hidrográficas importantes como la de Titicaca. Pero sí tenemos una gran diversidad de especies, eh, y generalmente las poblaciones se las aprovechan. Para los peces migratorios, las zonas altoandinas son muy importantes porque, de hecho, la calidad de agua generalmente son centros de cría por el tipo de agua, por la oxigenación que tienen estos ríos que nacen de los glaciares. Y bueno, porque muchos de las cuencas también son zonas prístinas, ¿no? Aunque ahora cada vez las estamos amenazando con diferentes grados de amenazas, como las minerías, y también, bueno, en Perú no se han hecho muchas represas, pero sí hay otro tipo de problemas, también de cambio de uso del suelo, ¿no? eh, la ganadería, que también hace que estos ríos se enriquezcan demasiado y disminuyendo el potencial de oxígeno que tienen, ¿no? Nosotros hemos estado también eh, viendo que es necesario trabajar en conjunto aquí en Perú, ¿no? Existen, como les hablaba, algunas medidas de manejo, por ejemplo, consultando con la entidad pertinente, el Ministerio de la Producción. Existen datos de talla mínima, ¿no? Por ejemplo, congelado, pero es por eso que Perú también apoya la propuesta, porque vimos que en todo el área bueno, todo el área de instituciones, todo su recorrido migratorio, las políticas entre los países son diferentes, ¿no? Diversas. Inclusive en el tema de, por ejemplo, de las tallas mínimas de pez, ¿no? Y entonces sí, por eso pensamos que es necesario hacer estudios biológicos combinados, ¿no? Entre países, Brasil, Perú, Ecuador, incluir también a Colombia, que hace parte de toda esta cuenca del Amazonas, para también hacer algunas políticas conjuntas. Eh, no, si aún no tengo más de tiempo, pero quería resaltar la necesidad de ese trabajo en conjunto entre los países, y también es un poco saber sobre las diferentes amenazas que están surgiendo a nivel global, ¿no? Un poco se habla también de ahora lo que estamos viendo en CERFOR también es el tema de, por ejemplo, de la salud,
necesitaríamos un poco más involucrar el tema de las enfermedades que podrían estar afectando a muchas especies que habitan los ríos amazónicos y andinos. Ese es un tema que de repente aún no lo hemos tocado eh, con, con mucha prontitud, y deberíamos de repente en este espacio que es la CNS y con esta inclusión que seguramente se va a dar de los agres migratorios, de repente incluir ese tema también. Quizás, bueno, básicamente era eso y bueno, atenta a las preguntas. Sí, gracias, Doris. Quedamos aquí atentos, ya estamos recogiendo las preguntas del chat. Quédate con nosotros para que puedas resolver estas dudas. Y bueno, ahora pasamos la palabra a Bianca Bentes de la Universidad Federal de Pará, quien compartirá investigaciones sobre los grandes bagres migradores en la Amazonía. Adelante, Bianca. Ok, muito obrigada. Ok, Só muchas conseguir compartilhar gracias. aqui um Solo minutinho. me gustaría compartir mi pantalla, solo un instante. Deixa eu ver se eu consigo. Déjame ver si logro hacerlo. ¿Está todo Conseguem ver bien? meus ¿Pueden ver slides? mi pantalla, mis Sí, está todavía en diapositivas? modo PowerPoint. Si quieres ponerlo en modo presentación, ahí está. Sí, Pronto. gracias. Bom, Listo. graças também. Bueno, Primeiramente, muito muchas obrigada pelo gracias. convite, né? Quero Primeramente, me agradecer em gustaría agradecer especial ao Guilhermo la pelo invitación. Me convite. gustaría agradecer a É, Guillermo por por la hora, eu vou invitación falar sobre um primeramente. Por ahora projeto que eu voy e a a hablar professora sobre Carolina el Dória, que está proyecto aqui que comigo, vamos hago con tentar Carolina desenvolver nos Doria, próximos que 3 estamos anos, né? desarrollando en los Levando em próximos consideração tudo que vocês 3 años falaram em y llevando en relação ao consideración todo lo que status de han dicho sobre el conservação, em estatus relação de a toda a problemática conservación y pesqueira, sobre toda la né? A gente problemática vai tentar abarcar por pesquera. meio Vamos a de um intentar convite feito pelo Ministério hacer da una Pesca e Aquicultura invitación por el do Ministerio Brasil, de né? Pesca de Brasil Tentar elencar o que a gente já tem de para dados decir lo pretéritos, que né? E tenemos alguns de questionamentos em datos relação y à algunas dinâmica cuestiones populacional con reprodutiva, respecto a la situação dos dinámica estoques e reproductiva microeconomia dos de grandes bagres da las Amazônia Legal. microeconomías de los É importante grandes bagres de salientar la que aqui a Amazonía. gente Es está, importante decir quando nós que pensamos em grandes bagres señalar que amazônicos, a gente cuando pensa numa hablamos sobre quantidade enorme bagres de espécies, né? amazónicos, Mas hablamos infelizmente a sobre gente não varias consegue especies, abarcar todos. pero no Então, podemos por isso, abarcar a nós todos. Por elegemos eso es as três que hemos principais que eu vou elegido las contextualizar daqui a principales pouco, que né? voy a Bom, contextualizar para ustedes nossa primeira brevemente. pergunta, Y que mi primer embasou inclusive o pregunta que delineamento do ha nosso projeto, pasado foi el exatamente alineamiento até de que nuestro ponto a gente proyecto pode es considerar hasta os qué impactos que punto a podemos pesca na Amazônia, considerar né, los impactos de interfere la pesca de nesse ciclo de Amazonía, vida pueden desses grandes interferir en bagres, né? este Primeiramente por ciclo conta da própria de escala los da grandes pesca que nós bagres. temos Va aqui de acuerdo na con las Amazônia. É uma grandes pesca escalas de artesanal, mais pesqueras continental, né, com artesanales diferentes y metodologias continentales, e con com diferentes diferentes métodos dinâmicas y de dinámicas fundamentações, né? E uma de pesca industrial fundamentaciones também, y né? también Que era una principalmente, que é pesca ainda, na verdade, o industrial, meu que maior aún foco aqui, es né? Eu el me encontro em mayor Belém, enfoque então de grande parte do nosotros. que eu tenho Estoy en estudado nesses Belén, últimos anos era entonces relacionado à hemos pesca industrial estudiado con la marinha, pesca né? Então, de industrial fato, marina. estudar esses grandes Entonces, bagres amazônicos no realmente efeito este pesqueiro, estudio para del mim será efecto realmente um pesquero va desafio a ser bastante interessante, né? Então, un basicamente, o que a reto muy gente tem importante para nosotros. são Por eso que pescarias muito lo que diferentes, tenemos né? son E pescas entender muy esse distintas contexto y na entender este complexidade da contexto Amazônia en também el é um desafio muito grande, né? complejidad Já de se falou, né, Amazonía nas falas es dos colegas algo muy anteriores a grande mim y hemos sobre escuchado de nuestros as colegas várias anteriormente nuances da que pesca em relação tenemos a mudanças climáticas, diferentes em relação a ciclos relaciones hidrológicos, con em el relação cambio a esforço, em climático, relação a vários la aspectos que cuestión normalmente nos de modelos matemáticos que diferentes a gente aspectos estuda, a que gente não consegue abarcar son todos cosas eles, que né? Então, por conta generalmente no disso, podemos essa abarcar, complexidade da pero pesca no por contexto eso, amazônico é con esta talvez o complejidad principal en desafio, contexto né? amazónico, Além, es é nuestro claro, do principal aspecto reto, cultural que a pesca además tem del também na aspecto região amazônica. cultural que tenemos Então, en la nesse región sentido, onde que amazónica. se insere os Y en grandes ese bagres, sentido, levando ¿dónde em están los consideração grandes toda bagres essa epopeia que a gente con tem respecto a toda de esta formas de epopea captura, né? de Aqui eu mostro formas de captura? vários Acá tipos de muestro embarcações que a gente diferentes encontra ao tipos longo da de costa, né? E essas navíos que formas encontramos diferentes en de la captura costa elenca y também también complexidades e la diferentes complejidad de conformações de diferentes sistemas de pesca formaciones que de são sistemas de bastante pesca, particulares pesqueros, e que que son bastante também trazem características particulares y que importantes quando a gente también vai traen pensar
perspectivas qual é a diferentes cuando quantidade de hablamos biomassa sobre la desses barcos cantidad de que estão biomasa sendo que retirados pela pesca, estos né? Então, nesse barcos sentido, que qual son seria a situação dos retirados por la estoques e qual pesca. seria o grau Entonces, de comprometimento que essas ¿cuál sería pescarias el grado que perfazem estos quando elas têm pesqueros a pesca, pueden tener cuando a tenemos mortalidade por pesca la com mortalidad diferentes por pesca de magnitudes, né? E, diferentes claro, nesse magnitudes? sentido, Y en onde ese que entra a sentido, microeconomia da ¿dónde está pesca, la né? microeconomía E de la quais seriam as pesca? projeções ¿Y disso? Ou cuáles seja, son quais las são as proyecciones perspectivas de eso? futuras, tanto de ¿Cuáles se son ter las o recurso meio perspectivas ambiente, de se para ter uma tener pesca este atrelada a ambiente y isso? tener Então, una essas pesca perguntas aqui nos fazem que pensar está numa conectada con visão eso? geral sobre sobre Podemos essa pesca na pensar en una Amazônia, né? Que eu visión fiz muito general rapidamente aqui, me en la perdoem pela pesca qualidade dos amazónica. slides, porque realmente eu Perdón fiz por muito la calidad de rapidamente, né? las O que é que a diapositivas, gente tem pero observado lo he no hecho contexto muy amazônico, né? rápidamente. Principalmente um Pero lo que aumento da tenemos en frota, el um aumento do contexto poder de pesca, né? amazónico es que E tenemos nesse esta sentido, esta paralelamente, a gente pesca observa que o cardume não aumenta, comercial. né? A Vemos gente que el tem cardumen espécies aí no de alta está longevidade que mayor a lo os largo del impactos tiempo y dessas los impactos retiradas de de biomassa estas são ainda retiradas de maiores. biomasa son aún mayores, Como más principal grandes, ou y primeira por eso resposta disso, la nós temos uma primera diminuição da respuesta produção de eso es por una viagem, o que reducción denota uma de diminuição dos estoques, población, una consequentemente, disminución uma diminuição da de renda do estoqueo pescador y e una é onde a gente faz a disminución de pergunta que a renta gente tentou elencar del também. Será que pescador, essa pesca que también econômicamente hemos viável, pensado sobre né? eso. ¿Eso es viable a lo Bom, então largo nesse del tiempo? sentido, nós fomos Es una convidados pregunta pelo que hacemos. Ministério, né? Eu e a Y eso professora que Carolina Doria, que está hemos aqui hecho comigo con hoje, né? profesora Estamos Carolina fazendo hoy, que está aquí essa conmigo, visita, né? E foi muito hemos oportuno. hecho una visita que Nós es pensamos muy nesse importante projeto para como nosotros. principal Hemos objetivo de pensado en estudar a este dinâmica proyecto para estudiar la populacional e dinámica microeconomia dessas poblacional pescarias y dos la grandes bagres microeconomía de estos amazônicos, do grandes gênero Bertholletistoma, né? pescas Nós colocamos aí a de dourada, bagres a amazónicos. piramutaba Hemos e a puesto piraíba, né? el Embora nós dorado, já piraíba y estejamos varios num otros contexto peces. onde a gente tem pelo Y menos duas estamos en espécies de un piraíba, contexto né? E donde que a gente tenemos vai ter que pensar piraíba y otros tipos de especies sobre os diversos también aspectos, juntas, con principalmente em diferentes relação à avaliação de aspectos estoques, como é que a con gente vai respecto al conceder, né, essas estoqueo, cómo espécies vamos a nos conceder principais portos estas pesqueiros do Rio especies Amazonas e y afluentes e do las Rio Madeira, principales né? de ellas y a los Toda essa mayores problemática que os retos. colegas já Esta falaram em problemática relação que hemos às dicho dams, antes con otras personas acá, as hidrelétricas, exatamente, né? las Toda essa problemática que vem sendo causada e hidroeléctricas faz a gente también pensar em han várias outras causado perguntas, né? Que a gente diferentes precisa responder, preguntas mas que que, tenemos que claro, a gente contestar não consegue y responder sozinho realmente no e podemos levando de actuar novo aquela solo. ideia que o outro colega Tenemos que falou, actuar juntos para tener as más cooperações eficacia transfronteiriças são transfronterizas, extremamente importantes, que né? Então, son eu já abarco aqui na minha apresentação a bastante necessidade importantes realmente da para gente nosotros. La fortalecer essa necesidad de cooperação, fortalecernos porque esta o recurso nunca é cooperación es suficiente para a grande, quantidade de porque el perguntas, né, e recurso nunca respostas que a es gente suficiente para demandado. tener la Então, é um respuesta projeto que nós necesaria para conseguimos tener no final do ano éxito. passado, Y já los começou a proyectos contar o del período de año pasado vigência dele, né? E han nós temos até contado novembro de su 2025 para comienzo. responder as Desde questões noviembre de relacionadas à 2025 dinâmica, vamos a à avaliação de terminar esta estoques, dinámica à y evaluación microeconomia, de tá? estoques y la Nesse contexto, nós microeconomía temos a del lugar. UFPA, que é a minha En instituição, a este UNI, contexto que é a tenemos la instituição da Universidad professora Federal Carolina Dori e del várias Pará, outras instituições y parceiras, donde como a está UFOPA, a Carolina y UFAM, a varias, EAP, UFOPA y o UYAPI y próprio Museu Guild e o el Museo MPA, né, Gueudi na y el concessão MPA, do que apoio está en financeiro, la né? concesión del aporte Quando nós financiero. pensamos na concepção desse Y cuando projeto, né, hablamos sobre e la levando em concepción de este consideração que a gente proyecto, está llevando en retratando consideración o todo status eso, dessas populações por tenemos meio que da pensar pesca, né, a gente en pensou el nessas estatus de três la grandes áreas, población en né? estos Aí a nossa aspectos. primeira pergunta, bom, a Y gente tem nuestra muito primera mais pregunta áreas es de que abrangência desses tenemos más bagres do que áreas essas três áreas, né? Então, a gente entende para que a los gente tem bagres três que áreas estas áreas. Tenemos tres que áreas são, digamos que assim, son foco e que a gente consegue el abarcar por enfoque conta y dos que nossos parceiros, podemos mas que abarcar por nuestros esses bagres parceros, estão pero para estos além de tudo bagres isso aí, né? están Principalmente para nessa área allá aqui, de né? esta Que é a necesidad, área que a más gente allá. está atrás, de Y esta es fato, la né, área que dessa cooperação estamos, transfronteiriça e que a gente en esta conta já, né, cooperación transfronteriza y que já ya divulgando, né, o apoio da hemos WCS nesse sentido mostrado que e da tenemos este Aliança das apoyo Águas de la Transamazônicas, WCS né? y de las Bom, cuencas amazónicas, quando de a la gente cuenca coloca amazónica. essas perguntas Y todas que a cuando gente ponemos responder, estas quer preguntas responder que ao longo para desses 3 anos, contestar a coloca lo isso na largo de ponta do los lápis, a años gente y entende que os ponemos esto recursos en la ainda punta são suficientes para responder as nuestro perguntas mais papel, imediatas, né? las Por conta até preguntas más dessa inmediatas complexidade. son Então, nós temos bastante recursos para complejas coletas em apenas 12 y meses, né? tenemos E a gente las vai coletas trabalhar de tanto en a 12 parte de coleta meses, vamos a biológica, no
trabajar con la parte biológica como punto clave y también con los
datos pretéritos o los datos de investigadores y ya tenemos varios datos en ese sentido y ya hemos visto la manifestación de varios colegas de nosotros y vamos a juntar eso en un banco de datos que vamos a poner junto en enero. Y en nuestra alianza global y regional es importante para eso de nuevo. Y estoy hablando acá que es bueno que tenemos varios alumnos, varias personas que están involucradas en eso y estamos catalogando en este momento los datos que hemos buscado porque sabemos que estos datos son datos muy difusos y variables y cómo vamos a ordenar todo eso en un lugar solo. Nuestro enfoque es realmente traer un banco de datos que sea más continuado y no solamente aislado. He pasado un poco de mi tiempo, perdón por eso, y acá está mi correo. Gracias. Muchas gracias, Bianca, por compartir estos datos que dan cuenta del estado de los peces migratorios y la importancia de contar con medidas que aseguren su conservación, ¿cierto? Gracias. Ahora damos la palabra a Mauro Rufino de la OTCA, quien hablará sobre las oportunidades de los diálogos regionales sobre el tema de las migraciones de peces y conectividad acuática. Adelante, Mauro, por favor. Olá, buenas tardes a todos y todas. Un gusto estar acá con ustedes. Bueno, estoy hablando español, pero voy a hablar en portugués. Bueno, agradezco por pelo Agradezco convite a la invitación ao Guilherme al e a Mariana Guillermo y a do Mariana WCS para del participar desse evento. WCS por E participar vou en este trazer aqui evento uma pequena y voy a contribuição. traer una contribución. Pode passar, por favor? ¿Puede pasar, por favor? Antes de pasar al tema, eu gostaria Antes de de fazer pasar uma al rápida tema, apresentação me sobre o que gustaría é a hacer Organização una do Tratado de Cooperação Amazônica, presentación de qué que es foi la assinado OTCA, no que ano de fue un 78. tratado que 10 fue anos firmado depois se en criou a 78. organização 10 años después creamos do una tratado, e em organización del 2002 tratado se y criou en a Secretaria 2002 Permanente da hemos OTCA creado aqui em Brasília. la E em Secretaría Permanente acá en 2021 Brasilia. En se teve a 2021 inauguração da hemos nova sede tenido da OTCA e do Observatório Regional la no seguinte. organización, la construcción de la inauguración de la Essas sede são as propia áreas de de la trabalho OTCA. da Estas son nuestras OTCA, né? Não áreas de vou entrar em trabajo de detalhes la aqui, mas OTCA. No voy trabalha a com entrar povos en detalles indígenas, acá, recursos pero naturais, trabajamos con ciência e recursos tecnologia, naturales, socioeconomia, socioeconómicas, salud, mudanças climáticas, ciencia, saúde, tecnología, conocimiento, cambio e climático, são pueblos temas que estão indígenas. sendo Entonces son tratados em vários algunos projetos. A de los seguinte temas que hemos mostra tratado. Enseguida justamente aí os principais programas e muestran projetos los atuais programas y em curso. proyectos Então, nós actuales temos um que programa de tenemos en ações curso. estratégicas de recursos Tenemos un hídricos, programa programa de de diversidade acciones estratégicas biológica e de programa de florestas que recursos foi hídricos. aprovado Tenemos em también el programa de 2021 pelos 8 países, biodiversidad assim como biológica, de programa de memorando de entendimento bosques, el do manejo manejo integral do integral de fundo. fuego y Estamos solo por eso. En este momento finalizando e para estamos ser implementada, aprovada, terminando programa de para saúde e aprobar também un a programa Agenda de salud Estratégica de y Cooperação nuestra Amazônica que agenda está que sendo la atualizada. AECA, que está Abaixo, siendo não vou entrar em detalhes, actualizada. mas nós temos aí vários Abajo projetos de em eso execução que tenemos hoje varios somam aí a ordem proyectos de 30 milhões de paralelos de dólares apoyo, dentro de várias elaboración fontes y de varias parceiros fuentes importantes de e sócios recursos de estratégicos da OTCA. parceros y O estratégicos de seguinte, agora vamos OTCA. entrar no tema El propriamente siguiente, dito. ahora vamos a Eu vou entrar traçar aqui en las algumas dimensiones de la dimensões, cuenca algumas amazónica. Voy a hablar características da sobre bacia las amazônica, características de né? la Aqui cuenca mostra aí amazónica que muestra a acá bacia como um todo e quanto nuestra a cuenca en porcentagem de cada general país con representa respecto em a termos al de área de percentual de cada superfície que país, ocupa del na área de Amazônia, superficie de la cuenca amazónica y mostrando então a sua muestra amplitude, a sua también su magnitude em termos amplitud, su de área, magnitud né? con A respecto seguinte al mostra área y también justamente enseguida muestra a seguinte lâmina, por favor. la Mostra próxima justamente diapositiva. Bueno,
que este proceso de creación de la cuenca amazónica ha empezado 90 millones de áreas atrás y fue cuando se siguió la creación de los Andes hace 15 millones de años, cuando la placa continental sudamericana chocó hacia el oeste de la placa de Nazca. Y eso es una de las características que muestra que tenemos en el área de morfología, tenemos en el centro de la cuenca que divide dos escudos de Guyana y del Brasil central, como toda la parte cristalina, y por siguiente tiene consecuencia en el origen de tipo de agua que tenemos en la región. Hoy tenemos básicamente, durante la elevación de los Andes, la cuenca de Amazonía estaba en el Pacífico, pero ahora se puede ir al Atlántico. Y con eso, lo que hemos visto es que en el pulso actual es un proceso que por millones de años muchas especies marinas estuvieron atrapadas en este proceso del vacía central amazónica y sufriendo en este proceso del origen de especies de origen marina. En esta geomorfología tenemos diferentes áreas existentes, áreas blancas, que son las aguas más claras con el río Madera, el río Negro y las aguas del río Tapajós. Y hay cosas que están relacionadas al pH y otras cosas que influencian en la biomasa de la especie de peces existentes. La siguiente, por favor, muestra que en función de todas estas características de la geomorfológica, de tipo de agua y de hábitos diferentes en la región amazónica a lo largo del tiempo de evolución, potenció una gran biodiversidad de peces que vemos en estos gráficos, que son especies a la izquierda, una riqueza muy grande de especies, y ahora las especies endémicas al centro y a la derecha, el percentual de las especies endémicas. Ahora, biodiversidade hoje está à mercê de sofrer uma série de influências de ahora impactos tenemos negativos, né? diferentes Então, a impactos complexidade da negativos. paisagem amazônica aqui a gente pode ver de Y acordo, dependendo podemos do ver ângulo de que se queira acuerdo ver, desde sua con hidrografia la ou áreas protegidas ou hidrografía, las áreas hidroelétricas ou as áreas de protegidas, várzeas que são las inundadas áreas de ou as bárceas divisões y político-administrativas ou dados, por exemplo, de desmatamento. Então, todos esses las aspectos áreas têm uma de relação. Outro conceito deforestación. importante para o Otro processo concepto de migração importante dessas para el espécies que proceso estamos de falando é o conceito de migración de custo de especies que inundação, hemos né? hablado Que faz com que fueron los a energia costos dos de nutrientes migración, la flui entre energía de as los áreas úmidas, entre as áreas de diferentes várzea, tipos e de os áreas rios têm um húmedas impacto importante que sobre a flora e a fauna, tienen un acabando impacto muy grande en la disparando flora y la fauna, justamente um processo que muestra un migratório. proceso A migratorio seguinte, muy por amplio. favor, La siguiente, bueno, a tenemos produção pesqueira la na Amazônia hoje producción ela está primaria total en la Amazonía, vinculada que diretamente ao está status de conectada conservação da floresta, directamente al estatus principalmente de a conservación de produção la foresta, primária del total, bosque, que tem uma y el contribuição área muito grande para a total, que tiene produtividade un área muy amplia para la pesqueira na região. productividad Na seguinte, pesquera en la región. La podemos siguiente, verificar, então aqui podemos nós temos um mapa que verificar, mostra acá tenemos un a mapa que área de várzea, muestra né, em el toda a área de bacia Várzea amazônica, né, en toda mostrando aí a nuestra porcentagem da área de cuenca várzea amazónica, el no ano de 80, que era de percentual de 2,4%, e área de estudos mais Várzea. recentes mostram que Y essa estudios más porcentagem ela é bem recientes mais muestran que significativa, de este 12 a percentual 14%, es más o que tem um significativo papel con importante, né, na gestão das 12-14%, bacias y que hidrográficas.
tiene por favor. algo muy Dentro importante en la gestión processo del área que amazónica. nós estamos Y en este colocando, proceso que a hemos puesto migração é acá, la processo, é uma migración es un resposta que os proceso, peixes es una dão, respuesta né, que los peces no momento que dan eles saem dos en rios, el momento que salen de los eles estão ríos, enchendo cuando los o ríos período chuvoso e están acaba en inundando momentos de as lluvia, áreas, as que inundan florestas, las áreas de inundando essas florestas, pesca y aumentando então que a possibilidade de aumentan también la dispersão dessas posibilidad de espécies. dispersión de Então, estas os peixes especies. entram na área, Los na peces área entran en florestal esta e área acaba crescendo e ganhando y biomassa. A crecen, seguinte, então, esse ganan modelo biomasa. Entonces, este de modelo de migração entre estoque adulto, migración, área de desova e área de de área criação, o de modelo aí de Howard migración, de Jones, né, área a de gente pode se desove y de aplicá-lo área de creación y guarde, literalmente à podemos região aplicar amazônica e, a la sobretudo, para essas región espécies. Né? amazónica y A hay un seguinte, estudio para estas especies, la siguiente. a atividade pesqueira na Amazônia está La dividida entre actividad essas pesquera en la várias Amazonía tipos está de dividida en este categorias, né? Eu não diferentes vou entrar tipos em de detalhes aqui, eu categorías. vou No entrar voy em a entrar detalhe na acá en comercial industrial. detalles, A pero seguinte, por voy favor, a hablar sobre la mostra então que a producción pesca de industrial. subsistência Entonces muestra que la é a pesca de principal fonte de proteína subsistencia para as populações es una de ribeirinhas. las Temos a principales maior fuentes de taxa de proteínas para las consumo poblaciones de peixe ribereñas do mundo, né? Aí y está el mayor os consumo valores. de A peces seguinte, en el a mundo. pesca Y comercial ela pode la ser pesca dividida em dois comercial grupos, puede ser né? dividida Ela en tem dos uma grupos. importância Tenemos significativa, una gerando aí importancia muitos empregos significativa diretos, que puede movimentando o Brasil. generar varios E gaps, a pesca comercial pode y ser la caracterizada como pesca dois tipos. As comercial puede espécies, ser principalmente os siluriformes, que são os dividida en grandes dos bagres tipos, que migradores, né? son los Cuja pesca grandes bagres adquire características migratorios industriais, como já foi y colocado ali adquiere pela una Bianca escala anteriormente. E a dourada industrial, como piramitaba fue tem dicho uma por grande Bianca migração anteriormente. reprodutiva desde o Y estuário también até a tienen una cabeceira gran desses rios. Da seguinte, migración desde justamente, su a origen al seguinte, por final. favor, estudos La mais siguiente, por recentes favor, aí, estudios más volta, por favor. recientes. Estudo Puede volver, por favor. recente Bueno, mostram estudios más recientes estudos genéticos mostram pueden que tanto mostrar dourada quanto piramitaba genéticamente tem uma que só população, tanto el né, dorado na como região, mas Pirarucaba que essas tienen zonas una elas relación devem muy ser vistas importante como en la autênticos región, áreas pero ellas de deben criatórios de ser viveiro para essas espécies, sendo creatorios importante de estas fonte especies, tanto para a fuentes, área de desova como para a tanto para el alimentação. área A de seguinte, por desove favor, cuanto esse para gráfico ele alimentación. ilustra Este justamente a gráfico distribuição dos grandes bagres migradores ilustra la sexualmente gran imaturos migración de na estos bacia bagres amazônica, que están mostrando maduros en la cuenca amazónica, que muestran también uma grande dispersão una gran dispersão desse tipo, dispersión, uma grande presença una de gran indivíduos presencia maturos na de região das individuos cabeceiras maduros en dos la rios, región região de dos las Andes, que cabeceras mostram aqui de la esses región de los círculos Andes, que em muestran que laranja estos e os tipos círculos en em vermelho naranja são aqueles onde están foram os con locais de esta coleta. migración, y A en seguinte, por rojo favor, es la parte de bom, los outras lugares de espécies migración en comerciais que não otras são os áreas. grandes bagres, mas Y também são los espécies otras migradoras, especies e essas migradoras espécies estão, que no son los são bagres fortemente influenciadas pelo son ciclo hidrológico influenciados e o pulso de por imigração, el como nós siglo já cardiológico falamos y, anteriormente. A como hemos seguinte, dicho antes, Mauro, tú tienes solo un minutito. bueno, então passamos para a y bueno, pasamos para para a la última última Diapositiva. slide, diapositiva. Anterior Sí. les muestra la Entonces, los necesidad anteriores de muestran, tener ahí está, desafíos para el manejo de las pesquerías de Amazonia. Então, os principais problemas relacionados com o manejo pesqueiro se pode resumir aos seguintes pontos. A produção total é desconhecida, as estatísticas são precárias, a frota comercial com pouco controle, ou quase nenhum, as populações e o tipo de economia sustentada por la pesca é muito heterogênea, uma vez é pesca de subsistência, muitas vezes pesca comercial, que tem públicos diferentes. A pesca se distribui em uma zona muito ampla, com diferenças fundamentais em relação ao tipo do entorno e a produtividade pesqueira, zona importante para a pesca, as áreas importantes para o ciclo, e existe uma grande variedade de tipos de pescadores. hay también una gran pescadores que são muito variedad de tipos de específicos, outros pescadores que y são artes de pesca que explotan la gran diversidad de aproveitam dessa especies de variedade peces y que de espécies, se utilizam aprovechan de esta muitas artes de variedad pesca. a E pesca outro con problema artes é que a múltiples gestão está y la centrada pesca no Estado e tendo multiespecífica y la pouca gestión participação centrada dos en el usuários Estado no y processo gestión de gestão. compartida. Eu Débil queria voltar um participación de los último slide para usuarios en el finalizar. Você proceso. pode Para voltar aí, finalizar, voltando, por ¿puede favor? volver una diapositiva, por favor? Pode ir voltando. Una más. Mais um, mais um.
Una más. Una más. Una más. Ahí está. Ahí está. Esta es La lámina que tabla. quería mostrar que la escala del manejo de los La vasos escala migradores se del debe manejo dar en de dos peces escalas migradores principales. Na región puede ser dar estuarina, en andina dos estuarina, áreas y la principales. región Tenemos de la uno llanura solo amazónica. La ecosistema, la siguiente, parte de ahí Andes y muestra estuario. La siguiente justamente ahí la mostramos propuesta de manejo que justamente necesita para essas pescarias específicas para os grandes barcos. Nós necessitamos conhecer um pouco mais de las rotas migratórias, áreas de reprodução, alimentação e viveiros, por mais que já se tenha estudos, áreas de pesca e a dimensão da flota pesqueira. Necessitamos integrar ações de organismos responsáveis para a gestão pesqueira em diferentes países, não só no Brasil, né? Porque essas espécies elas são compartilhadas porque estas pelos especies países son amazônicos, compartidas por sobretudo com los Colômbia, países sobretudo amazónicos, com Peru Colombia, e Perú Bolívia. y As ações Bolivia, que temos que y las fazer para acciones que fazer o tenemos manejo que dessa hacer pescaria para seria, hacer el primeiro, manejo de restringir o esforço este de tipo de pesca na região pesca. estuarina, Es un esfuerzo de pesca colocar estuario, períodos de defeso de veda também na região restringir estuarina, la veda, restringir estuario también, a también diversidade de restringir aparelhos de pesca los e equipos de fazer pesca zoneamento y da una região andina zonificación en para áreas la región estabelecidas que são andina, áreas de que son reprodução. áreas E, de obviamente, reproducción. Y ter estratégias para conservar obviamente essas áreas de reprodução nos Andes conservar e las áreas de reproducción manter, en conservar Andes as y rotas mantener migratórias las rutas para a sustentabilidade das migratorias para la populações dessas duas espécies. sostenibilidad de estas Obrigado, desculpe poblaciones. pelo Gracias y perdón por pasar mi exagero dos tiempo slides. y el exagero de diapositivas. Gracias, Mauro. Sin duda alguna que las medidas para conservar estos dos bagres migradores deben diseñarse en colaboración con las comunidades locales, el sector pesquero, las comunidades indígenas y organizaciones de la sociedad civil, tomando en cuenta los datos que has expuesto en tu presentación. Les recordamos llenar la hoja de registro en el link que hemos puesto en el chat. Asimismo, pueden seguir dejando sus preguntas ahí mismo en el chat. Nosotros las estamos recogiendo y las compartiremos con los panelistas. Y bueno, ahora nuestro panel va a responder las preguntas que hemos recibido. En primer lugar, tenemos un comentario por acá de Jacqueline Batista. Ella dice, estudiar los grandes bagres migratorios en una escala amplia de distribución geográfica es siempre desafiante. La colaboración e interacción entre instituciones de diferentes países es importante. Esto es cierto, Jacqueline. Creo que nuestros panelistas acaban de confirmarlo y bueno, hay muchos ejemplos exitosos, ¿no?, de conservación y esto muy bien puede extrapolarse para estos dos bagres. Y ahora las preguntas que hemos recibido, una de ellas es de Edson Rubens Rodríguez. Él dice, cuando una especie valiosa económicamente, como el dorado, enfrenta amenazas para su supervivencia, existe el riesgo de que la presión pesquera y la demanda de estas especies se desplacen hacia otras especies de bagres o peces, lo que podría tener impactos negativos adicionales. Esta pregunta va para cualquiera de los panelistas. Y dice, ¿esto podría resultar en una sustitución de especies objetivo y, en algunos casos, llevar a que otras especies también estén en peligro? ¿Quién quisiera responderle? Quizás yo puedo responder con un caso específico, si me permiten. Adelante, Paul. En la Amazonía boliviana el dorado es capturado solo 3 meses por año, los meses de marzo, abril, mayo, cuando llega a Bolivia para desovar. Y esto permite a los pescadores pescar durante 10 a 12 meses. Unos 3 meses ellos antes, yo estoy hablando hace 20 años, se dedicaban a la pesca de dorado, específicamente en la Amazonía boliviana, entre marzo y abril. Después el dorado desaparece, baja otra vez a Trinidad, más abajo en Bolivia. No, con la desaparición del dorado hemos visto que los pescadores tienen más problemas para sacar su recurso. Y hubo en la Amazonía boliviana un auge de la captura en este mismo periodo y también en otros meses de Calophysius macropterus, que es la mota, como dicen en Colombia, que se llama aquí blanquillo. Y evidentemente para la captura de la mota o del blanquillo han empezado a utilizar otros recursos como carnada, ¿no?, como por ejemplo lagartos, caimán negro y también el delfín de río. Entonces,
hemos visto ciertos desplazamientos de interés de los pescadores hacia otras especies en su momento, porque Calophysius tampoco no es permanente en la zona, pero hemos visto que pescadores intentan compensar por la pérdida de dorado en algunos ríos, ¿no? En ciertas épocas, con la necesidad que el actor público también actúe para proteger otras especies. Entonces, es un ejemplo específico que hemos documentado hace unos 2 años en una publicación y que ha sido también resuelto por los mismos pescadores que se dieron cuenta que era un impacto secundario negativo y ellos mismos se han autorregulado. Qué genial, Paul. Muchísimas gracias por compartirnos este ejemplo. La siguiente pregunta es justamente para ti, Paul. Gaetán Serge Dubois dice, ¿qué posibilidad de implementar y utilizar eficazmente pasos artificiales como escaleras para peces en proyectos hidroeléctricos para mantener el flujo migratorio y las poblaciones de peces de dorado y otros bagres en las cuencas de los ríos Madeira y Amazonas existen? Quizás otras personas aquí presentes como Carolina Doria podrían dar una mejor respuesta, pero no hay posibilidad desde mi punto de vista, por lo menos. Yo también trabajé en Europa en el mismo tema, donde lo aplicamos para salmón y para especies. En la Amazonía no hay la tecnología para hacer pasar peces. No existe, ¿no? Según lo que yo sé, tengo también contactos. Yo fui a Brasil hablando con Paulo Pompeu. En Brasil también hay muchos problemas para encontrar los bypass eficientes. En madera mucho más difícil, los dos bypass que existen en Santo Antonio y Jirau, aunque han invertido bastante en su desarrollo, no funcionan y no van a funcionar. Yo soy muy escéptico que los próximos 5 años vamos a tener avances al respecto. Pero quizás aquí otras personas podrían dar respuestas más técnicas, digamos. Mira, debido al tiempo, vamos a dar un par de preguntitas más. Esta es para Doris. Doris, Aarón de la Sota pregunta, usted comentó sobre la importancia de conservar ecosistemas altoandinos porque hay especies migratorias de importancia. Entonces él pregunta, ¿de qué especies migratorias se estaría hablando y qué políticas en Perú se están aplicando? Gracias. Sí, bueno, son especies también que compartimos con Bolivia, generalmente en la zona entre Perú y por el lado de la desembocadura del lago Titicaca. Son silúridos. Principalmente se están tomando medidas de regulación de pesca, pero por tamaños, ¿no? Tamaños mínimos, y también temas de vigilancia de sobrepesca. Pero sí es necesario trabajar más, como dije antes, temas de migratorios, hacer políticas conjuntas, ¿no? De todo el marco de distribución. Muchas gracias, Doris. Aquí tenemos una pregunta para Bianca. César Bonilla dice, otro de los grandes bagres migratorios emblemáticos en la cuenca amazónica es el lechero o valentón. ¿Consideran que esta especie también debería ser categorizada para el río Madeira? Esta pregunta es para Bianca. Oi, Vanessa. Hola, Vanessa, esta especie, ¿puede Sí, claro. repetir, por favor? César Bonilla del Instituto Sinchi de Colombia dice, otro de los grandes bagres migratorios emblemáticos en la cuenca amazónica es el lechero o valentón. Él se refiere a Brachyplatystoma filamentosum. ¿Consideran que esta especie también debería ser categorizada para el río Madeira? Bom, pela limitação financeira do Bueno, por projeto, la né, a gente não tem limitación como financiera abarcar tudo del isso aqui, né, proyecto no mas, tenemos cómo conversando com a abarcar Carolina Doria, esto, que tá aqui pero comigo, né, hablando con a Carolina, ahora gente que não está tem acá como a mi lado, pensar, no né, tenemos cómo pensar en em eso, colocar, mas pero ela não é tão importante lá para o Rio podemos Madeira, pensar que né, esto no es Carol? tan Acho que a importante Carolina é a para pessoa el mais ideal río para Madera. Creo que Carol, você, César? esta especie en portugués no sé, pero Brachyplatystoma É o filhote. filamentosum.
É o filhote. Es, Não, o filhote ele está incluso, que não estava conseguindo. sí, Valentão, el não lechero conheço o valentão. no conocíamos en español, No, entonces Ah, está ok, todo tá bien, bom. sí, ok, en portugués es Tá? filhote. Só que a gente só Ok, si a gente tem uma está limitação financeira incluso, para incluir sí, outras espécies, tenemos né? E solo a una gente sabe, por exemplo, que o limitación filhote já tem, financiera na para verdade, incluir mais a otras versões, por isso a gente está especies, tentando pero realmente sí, prover aí, fillote tá? o esa ok. otra especie en Muchísimas español está gracias, sí Carol y inclusa. Bianca. Ok, Y la última Michelle. pregunta va para Muito bien. Mauro. Dice, Juan Carlos Alonso es quien hace esta pregunta. Como OTCA, ¿pueden apoyar dinámicas más constantes, fuertes y eficaces? La interacción, perdón, él comienza. Como OTCA pueden apoyar dinámicas más constantes, fuertes y eficaces. La interacción para el manejo transnacional por medio de sus autoridades pesqueras. ¿Qué consideran los estudios que demuestran claramente el declinio inminente de la pesca de estos bagres? ¿Cómo es? ¿Cuál es la pregunta? Em, ¿Qué estudios demuestran claramente el declinio inminente de la pesca de estos bagres? Não, puedo, rapidito, desculpa Mauro, desculpa Vanessa, es que la pregunta es, Adelante, adelante. comprender, sí, ¿cómo que AUTCA puede apoyar las dinámicas más constantes, fuertes y eficientes para la interacción, buscando un manejo transnacional por medio de las autoridades pesqueras, ¿no? Y que consideren los estudios recientes que se han hecho que demuestran la inminencia de del declinio de la pesca. Entonces, la pregunta es justamente cómo que OTCA puede apoyar estos diálogos de forma más eficiente, de forma transnacional. Bueno, creo que la OTCA, juntamente con la FAO, elaboró hace unos 2 años una propuesta de una nota conceitual para un proyecto regional sobre especies migratorias en la cuenca amazónica. Y la idea es justamente que la OTCA pueda articular junto con las autoridades y las pesquerías de los países. Claro que Surinam y Guyana, por ejemplo, no tienen como involucrar directamente porque esas especies no ocurren allá, pero ellos pueden participar a través de otras colaboraciones, sobre todo con la capacidad institucional y metodologías de trabajo, ¿no? Entonces, nosotros, la óptica tiene en su rol justamente hacer ese articulación entre las instituciones, né, justamente para mirar la posibilidad de concretar, né, algunas acciones a nivel regional para un gran proyecto regional, ¿no? Con base de datos de especies, con cartografía de las rotas de migración, con detalle de las amenazas de las poblaciones y cómo mitigarlas, evaluar el valor económico y nutricional, estabelecer algún órgano consultivo con representación de las partes interesadas para la gestión ser un poco, ser más participativa o crear la capacidad de investigación y gestión pesquera, ¿no? Com enfoque em ecossistemas, ¿no? E, sobretudo, quizá facilitar a criação de uma rede regional de instituições de investigação pesqueira e de ordenação pesqueira que podem subsidiar ações com a temática, assim como o involucramento de las organizações de los pescadores, ¿no? Claro, algumas ações para quizá mejorar el acceso al almacenamiento y disminución de pérdidas. O sea, tenemos que trabajar toda la cadena productiva, né, y interactuar con los medios de comunicación para justamente hacer una sensibilización de las autoridades y del público en general. Esas serían las líneas de acción que creo que serían importantes. Ok, muchas gracias, Mauro. Y vamos con una última preguntita. Dice, na sua apresentação ressaltou o impacto En su da pressão da pesca presentación ha comercial resaltado e os este principais pontos impacto de ação en los de principales gestão de acción necessárias para a y preservação do gestión que estoque son necesarias pesqueiro. para la preservación del La estoque pergunta é, pesquero.
La Quais são pregunta os es, possíveis ¿cuáles son los impactos das posibles hidrelétricas no impactos estoque desses de mesmos las cerras peixes? eléctricas de estas especies de pez? ¿Es para mí? Bueno, Bien. creo que esto ya mostró justamente Paul cuando estaba presentando su primero, su primera presentación aquí del diálogo, que mostró justamente la disminución de las capturas no caso de Dorado, ¿no? Ahí en Río Ichilo y Cachoeira Esperanza, yo tuve la oportunidad de visitar estos dos sitios justamente y hacer entrevistas con pescadores y donde se encuentra más esta especie. Entonces, creo que ese es el principal impacto, es justamente la interrupción de las rutas migratorias, ¿no? Para hacer para completar el ciclo, ¿no? De vida de estas especies, ¿no? Y también puede ser, no sé, ahí tenemos que estudiar algunas inferencias sobre aislamiento genético y que se pueda pasar, pero esto tiene que estudiar. Pero el impacto de las hidréticas es justamente el rompimiento, la interrupción de la ruta migratoria, ¿no? Y que no consegue completar el ciclo de vida de la especie, y esto tiene consecuencia en las pesquerías, porque el pescado está más disponible y consecuentemente en los pescadores que viven de estas especies. Muchísimas gracias, Mauro. Muchas gracias también al público por sus preguntas y gracias a los panelistas por compartir con nosotros su experiencia y su conocimiento. Para garantizar la conservación de las especies migratorias de bagre, dorado y puramutaba, es esencial contar con medidas de manejo sostenible y conservar sus hábitats en las áreas relevantes para su ciclo de vida y a lo largo de sus rutas migratorias. Los pescadores y pescadoras, los pueblos indígenas, las comunidades locales y el sector privado son actores clave para trabajar de la mano con el Estado y la co-creación de soluciones a largo plazo. Es por eso que, desde la Alianza Aguas Amazónicas, apoyamos la propuesta del gobierno brasileño de medidas de gestión efectivas para la conservación de estas especies, lo que requiere cooperación transfronteriza. Les agradecemos su presencia esta tarde y les recordamos que este evento fue posible gracias al apoyo de USAID. Y por favor, llenen el formulario de participación que les hemos compartido en el chat. Hasta aquí hemos quedado y gracias por su participación. Nos vemos hasta otra oportunidad. Chao, chao. Gracias. Chao, chao. Gracias. Saludos a todos. Chao, chao a todos. Gracias, muchas gracias.